Mis hermanos, Dios me los bendiga. Queremos tener el repaso de la lección de escuela sabática para que seamos edificados. Así que sean bienvenidos al canal Apología Adventista para que podamos aprender y podamos profundizar más en la lección de escuela sabática. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios sea el que nos dirija. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos das este privilegio de poder explicar y enseñar tu palabra. Bendícelo, Señor, que podamos estar atentos al repaso de la lección, que podamos ser edificados y podamos aprender. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, la lección que vamos a repasar o a estudiar es la lección número 5. Trae como título Todo para la gloria de Dios. Este principio es vital para que podamos nosotros actuar, comportarnos, vivir, pensar si lo que estamos haciendo es para glorificar a Dios o es para glorificarnos a nosotros mismos. Aquí dice Pablo, todo lo que se haga hay que hacerlo para la gloria de Dios. La lectura bíblica o el versículo para memorizar está en 1 Corintios 10:31. Dice así: así que si comen o beben o hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Noten el comer, el beber, el pensar, lo que se ve, todo o cualquier otra cosa, dice Pablo, háganlo para la gloria de Dios. Porque la mayordomía incluye un estilo de vida. Todo lo que el cristiano hace debe de hacerlo pensando si esto que voy a hacer glorifica a Dios o no, si esto que voy a hablar glorifica a Dios o no. Y así sucesivamente este principio lo podemos aplicar a todo, el comer, el beber, cualquier otra cosa, el vestirse. Esta es la regla para medir cualquier cosa en el cristiano. Ahora, el cristiano nacido de nuevo debe evitar todo tipo de pecado que atenta con este principio. ¿Cuál? Todo lo que hagamos hay que hacerlo para la gloria de Dios. Pablo ha tocado temas como los pleitos, vimos la semana pasada, como la inmoralidad sexual, la idolatría. Estos pecados, como otros, atentan contra el carácter de Dios, lo cual es su gloria. Cuando hablamos del carácter de Dios, estamos hablando de su gloria. La gloria de Dios es su carácter. Pasemos al día domingo. El día domingo dice conocimiento versus amor. Aparentemente, hermanos, como que si el conocimiento estuviese enemistado con el amor, pero el mensaje de Pablo acá es otro, y para entender lo que Pablo está enseñando en este pasaje, vamos a leer 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 6. 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 6, leamos. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Noten, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, ¿por qué razón Pablo está poniendo en contra el conocimiento con el amor? ¿Acaso el conocimiento y el amor son como dos boxeadores en un ring? No. Vamos a ver qué es lo que está tratando de enseñar aquí Pablo. Si alguno se imagina que sabe algo, o sea, el conocimiento, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, pues aunque hay en algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios y el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo,
por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Ahora, ¿por qué la lección dice conocimiento versus amor? ¿Será que el conocimiento está en contra del amor? ¿Será que hay una dicotomía? ¿Será que hay una enemistad? No. El problema es acá cuando usamos el conocimiento para jactarnos, para vanagloriarnos. El conocimiento es malo cuando el ser humano lo lleva al nivel de sentirse orgulloso. Es cuando el conocimiento envanece. Cuando el conocimiento lo separamos del amor de Dios, es el conocimiento envanece. No porque el conocimiento sea malo en sí, sino cómo lo estamos usando. Pablo está enseñando que el conocimiento separado del amor envanece. El verdadero conocimiento surge solamente cuando uno ama a Dios y es conocido por Él. 1 Corintios 8:3. Noten, algunos creían que su conocimiento sobre la inexistencia de otros dioses les daba derecho a comer carne de animales sacrificada a los ídolos. Noten qué interesante. Noten lo que creían la mente de los de Corinto, la mente de los griegos, de que porque ellos conocían perfectamente bien de que había solamente un Dios y que esos otros dioses eran falsos, porque recordemos de que ya hoy creían en el Evangelio, pero tenían una mala comprensión de lo que es el Evangelio. Ellos admitían que no habían otros dioses, estaban claros con eso, pero en su mentalidad, en el conocimiento vano de ellos, creían de que eso les daba permiso o derecho de comer carne sacrificada a los ídolos. Noten qué peligroso es cuando el conocimiento no lo sabemos aplicar. El conocimiento en las manos equivocadas puede ser una arma letal. Y esto es lo que estaba pasando con los corintios. Su orgullo, su jactancia, el conocimiento teórico los había envanecido. Llegando a un punto que ellos creían de que porque lo sabían todo, eso les daba permiso o derecho de comer comida sacrificada a los ídolos. Noten que aquí el tema no es comidas inmundas, sino que Pablo está hablando, pensando de comidas o carnes sacrificadas a los ídolos. Es importante que comprendamos eso para que no vaya a haber ningún tipo de confusión. Y noten, hermanos, un cristiano que tiene verdadero conocimiento de Dios, que un cristiano genuino, no tiene que participar en nada que tenga que ver con sacrificios a los ídolos, porque eso es abominación para Dios. Hagamos la aplicación homilética. ¿De qué manera nosotros como iglesia podemos participar en sacrificar a los ídolos? Aunque no sigamos directamente la idolatría, pero podemos ser partícipes de los sacrificados a los ídolos. Por ejemplo, cuando vienen las fiestas patronales, cuando vienen las fiestas en honor a los mal llamados patronos de la Iglesia Católica, cuando hay fiestas en honor a los santos de la Iglesia Católica, muchos cristianos andan allí comprando y andan allí participando de ese tipo de cosas, y de esa manera los estamos haciendo partícipes de los demonios. La Biblia vez tras vez nos presenta en sus páginas que como hijos de Dios no tenemos que participar en nada de la idolatría. Es interesante ver que cuando vienen las fiestas patronales o cualquier fiesta de la Iglesia Católica, Día de las Madres, Día del Padre, Navidad, la mal llamada Semana Santa, muchos cristianos se apartan del camino de Dios y siguen las tradiciones idolátricas de la Iglesia romana. Y aunque ellos lo nieguen, pero se está participando de la idolatría del sistema católico romano. Hay cristianos que cuando vienen el Día de los Muertos van a los cementerios a coronar y también están participando de la idolatría. Y una persona que practique aún eso, conociendo supuestamente el Evangelio de Cristo, la Biblia dice que no le ha amanecido. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido.
Es lamentable ver cómo muchas veces la iglesia se mezcla en prácticas idolátricas y en tradiciones idolátricas del sistema papal romano. Tantas tradiciones mundanas que hay hoy. Y muchas veces esas tradiciones idolátricas se infiltran a la iglesia y las revestimos con un manto supuestamente de amor y de justicia. Pero se está participando de los ídolos. La Biblia es clara que no seamos partícipes de la idolatría. Por ejemplo, Hechos 21:25. Hechos 21:25 dice: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Noten, hay que abstenerse, hay que evitar todo lo sacrificado a los ídolos. Hay que salir de Babilonia. Muchas veces creemos de que salir de Babilonia significa salir de las cuatro paredes, pero muchas veces venimos arrastrando prácticas idolátricas de Babilonia. Y para Dios seguimos estando en Babilonia, aunque pertenezcamos a la iglesia simplemente por tener un nombre en la iglesia, en los libros de la iglesia, pero según seguimos participando en prácticas idolátricas. Esto también es para nosotros, porque la Biblia dice que todo lo que sacrifica a los ídolos es sacrificado a los demonios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 19 al 21, noten. Por eso es que el conocimiento, cuando se separa del amor, envanece. Pablo no está diciendo que el conocimiento sea malo. Pablo está diciendo que conocer, aprender día tras día sea malo. Lo que pasa es cuando el conocimiento envanece. Cuando separamos el conocimiento del amor de Dios, es que empezamos a practicar cosas que el mundo practica. Cuando apartamos el conocimiento del amor de Cristo, empezamos a seguir prácticas idolátricas, porque se nos olvida que solamente hay un Dios que merece la honra y la gloria, y que Dios quiere que le amemos de todo corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 19 al 21, dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes os digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero, dice Pablo, que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Si usted anda metido en esas fiestas católicas romanas en honor a los patronos, en honor a San Lorenzo y muchos nombres de santos, si usted anda metido en eso, usted está siendo partícipe de los demonios, porque detrás de esas imágenes están los demonios. Si usted anda siguiendo las fiestas patronales en honor a esos santos de la Iglesia Católica, usted, y aunque se oiga fuerte, pero usted está siendo idólatra, está siendo partícipe de los demonios. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 9:20 dice, noten, detrás de esas imágenes que la gente dice que hacen milagros y lloran sangre, están los demonios. Noten cómo dice Apocalipsis 9:20, dice la palabra de Dios lo siguiente: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, porque las trompetas son una prefigura de las 7 últimas plagas. Pero noten cómo se menciona acá: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Pero ¿de qué manera los adoraban? Ni a las imágenes de oro y de plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de su hechicería, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Porque detrás de las imágenes, de estas imágenes que son de oro, de plata y de madera y de bronce y de piedra,
están los demonios, dice el texto bíblico. Por lo tanto, hermanos, no tiene sentido que nosotros digamos somos el pueblo verdadero, guardamos los mandamientos y andamos detrás de la idolatría. De una forma indirecta, andamos detrás de la idolatría. Aunque no lo hagamos de una forma abierta, pero cuando participamos de esos lugares, cuando andamos mezclados en ese parrandón, en esos bailes que se hacen en honor a los santos, estamos siendo partícipes de la idolatría. Es lamentable ver que siempre que vienen estas tradiciones paganas de la Iglesia Católica, las iglesias quedan vacías. Haga la prueba, analice y van a ver que es verdad, porque hay hermanos que aún andan siguiendo esas prácticas idolátricas. El lunes, noten cómo dice el lunes: amor desinteresado. La lección del día lunes viene hablando de los derechos de un apóstol. Al parecer, Pablo está defendiendo su apostolado. Noten cómo dice 1 Corintios 9, 1 al 6. Pablo no es que esté cambiando de tema, sigue la hilación de los temas que está tocando. Cuando habla de su apostolado, de los derechos de un apóstol, está presentando que él, como hijo de Dios y como apóstol, tiene los mismos derechos que los demás apóstoles. Y que él, aunque había sido de los últimos apóstoles, él tiene la unción del Espíritu Santo. Y lo que está escribiéndole a los Corintios es autorizado por el Espíritu Santo. No es que esté cambiando de tema, sino que sigue la hilación del tema de lo que antes había tratado. Y dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 9, versículo 1 al 6. Aquí Pablo está hablando de los derechos del apóstol, pero habla de sí mismo, los derechos que él tiene. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿No sos vosotros mi obra en el Señor? No, está hablando de él, los derechos que tiene él. Está hablando que él ha sido llamado por Dios. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sos vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esto es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Noten, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. En el griego dice una esposa mujer, una hermana por mujer. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor es Cefas. O sea, Cefas es Pedro acá. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Noten, Pablo categóricamente está hablando de los derechos de un apóstol, pero en sí, él está defendiendo su apostolado. Pablo aquí está defendiendo su apostolado y los derechos que tiene un apóstol de Jesucristo. Pero aunque merecía esos derechos, él mismo dice, todo lo hacía por amor y no se aprovechó de eso. Pablo está diciendo que sea pecado que un ministro del Evangelio viva del Evangelio. Simplemente él está hablando personalmente de sí mismo. Yo no me hice de ese derecho, aunque lo tenía. Noten, un apóstol tiene derecho de comer y beber. Aquí la comida y la bebida representan la ayuda económica en general. Noten, eso es lo legal que un ministro del Evangelio, que en verdad predique el Evangelio y da la vida por sus ovejas, tiene derecho a comer y beber de lo que le da el rebaño. Eso enseña Pablo. Y como apóstol, Pablo tenía derecho a recibir apoyo material de aquellos a quienes ministraba. Eso es lo correcto. El que trabaja en la viña, vive de la viña. ¿Cuál es el pecado? Muchos fanáticos prejuiciados, muchos cristianos prejuiciados, creen de que es pecado vivir del Evangelio. Lo toman como enriquecimiento ilícito, porque creen de que todos los cristianos son así. No,
Cuando hablamos del cristiano genuino, estamos hablando del cristiano genuino, no estamos hablando de aquellos mercenarios de la fe, estamos hablando de cristianos genuinos que trabajan de corazón para la obra, ministran el rebaño, se dedican a la predicación de la palabra, son fieles mayordomos. Es donde Pablo dice que tienen que vivir del evangelio, tienen que comer y beber. Otros líderes religiosos de su época salían a hacer precisamente eso, pero a diferencia de ellos, él se ganaba la vida fabricando tiendas de campaña. Noten, es importante aclarar esto, que un ministro de Dios, si de verdad, verdaderamente trabaja en la obra de Dios y se gana el sustento de cada día, trabajando en la viña del Señor, estoy hablando de la viña, merece que se sostenga. La Biblia dice eso y Pablo más adelante lo sostiene, pero no pongamos como ejemplo la vida de Pablo para aplicarlo como regla de fe a todos los casos. Pablo no quiso hacerse, inclusive hay casos donde Pablo recibió ofrenda, hay pasajes bíblicos donde Pablo recibió ofrenda. Cuando Pablo dice, yo en nada de esto me he aprovechado, porque no era algo que Pablo lo hacía de continuo, pero hubo muchos casos donde Pablo fue apoyado por hermanos de otros. Yo creo que fue por los de Colosenses, los de Colosa y los de Éfeso, apoyaron a Pablo económicamente. Hay pasajes bíblicos donde dice que Pablo recibió ayuda económica por los cristianos de Éfeso y Colosa. Es importante que comprendamos eso. Y dice acá, noten, tenemos derecho, dice, a traer con nosotros una esposa. Eso dice el griego. El catolicismo romano dice, no, ahí se refiere a una hermana ayudante. No, en el griego dice una hermana por esposa. Eso dice el griego en 1 Corintios 9:5. A un apóstol casado se le permitía realizar un viaje misionero con su esposa a expensas de la iglesia. Entre los ejemplos de parejas misioneras se encuentra Priscila y Aquila, Romanos 16:3. O quizás Andrónico y Junia, Romanos 16:7. Pero Pablo no estaba casado, 1 Corintios 7:8. Podría haberse casado y haberse beneficiado del derecho, de estos derechos, e ir acompañado de una esposa como apoyo financiero para ambos. Ahora pasemos al día martes. En el día martes dice, aprendiendo del pasado. Noten el título, aprendiendo del pasado. Ahora Pablo toca directamente el pecado de la idolatría y pone como ejemplo la historia pasada de Israel. Saben de que uno de los pecados principales de Israel fue la idolatría. Siempre que Israel caía en apostasía, es que se había ido en pos de otros dioses. La idolatría era un pecado prominente en el pueblo de Israel apóstata. Y Pablo pone como ejemplo la idolatría de Israel y lo aplica a la iglesia de Corinto. Y también por consiguiente lo aplica a la iglesia actualmente. Porque el ejemplo de Pablo dice, es para los que han alcanzado el fin de los siglos. O sea que este ejemplo que Pablo pone de idolatría con Israel se aplica para hoy también para la iglesia. Noten cómo dice 1 Corintios capítulo 10 versículos 7 al 11. 1 Corintios capítulo 10 versículos 7 al 11 dice, ni seas idólatra como algunos de ellos. Noten, este es el paralelo, no sean como allá, dice los Corintios. Ni seas idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esto es lo que pasó al pie del monte Sinaí, ¿se acuerdan? Cuando adoraron el becerro. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, no tengáis tal ejemplo, la aplicación homilética. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Noten, esto aplica para nosotros, para la iglesia. No seamos idólatras, no andemos siguiendo ídolos.
Alguien puede decir, hermano, pero nosotros no tenemos ídolos físicos. Sí, pero podemos seguir tradiciones mundanas, podemos seguir falsas doctrinas, podemos seguir tradiciones del catolicismo romano, podemos aún practicar cosas de Babilonia. Esos son ídolos espirituales, ídolos imaginarios. Por lo tanto, este pasaje se aplica a nosotros, porque dice a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Eso también aplica para la iglesia actual. Podemos ser idólatras, como puse los ejemplos anteriores. Podemos andar siguiendo prácticas de Babilonia. Podemos aún andar siguiendo tradiciones de Babilonia y muchas otras prácticas que están en contra de la palabra de Dios y su ley. Noten, la idolatría es uno de los pecados más abominables para Dios. Provoca la ira de Jehová. En otras palabras, 1 Corintios 10 enseña, en cierto sentido, los cristianos están viviendo las mismas experiencias que el antiguo Israel. Sin embargo, Pablo recuerda la historia de Israel porque no quiere que esa historia se repita con la iglesia. Pero esta advertencia también es para nosotros, dice la lección. También es para nosotros. Noten que cuando Pablo pone como ejemplo la idolatría de Israel, es porque la iglesia de Corintios, él quiere, y ese es el deseo de Pablo al escribir esta carta, que esas cosas no se practiquen, que la iglesia tiene que estar alejada de todo tipo de idolatría. La Biblia dice que somos real sacerdocio, somos un pueblo santo, somos el pueblo que tiene que estar virgen y puro. No tenemos que mezclarnos con prácticas de Babilonia, no hay que mezclarnos con ningún tipo de idolatría. Este mensaje también es para nosotros, para que no practiquemos la idolatría. Tantas cosas que se infiltran en la iglesia y creemos de que no es idolatría. Pero mire, si pudiéramos hacer una lista, la música de Babilonia, las tradiciones de Babilonia, Día de las Madres, día de un montón de días que se celebran, Día del Padre, la mal llamada Semana Santa. Nos confundimos con el mundo, damos un mensaje ambiguo al mundo. La gente se confunde. Andamos celebrando todo lo que el mundo celebra, ahí andamos. Eso también es idolatría, porque si no, Pablo no dijera que también esto es para nosotros, para los que han alcanzado los fines de los siglos. Noten, también es para nosotros, no nos confundamos. Este mensaje también es para nosotros. Ahora, pasemos al día miércoles. El día miércoles dice advertencia contra la idolatría. Hay una advertencia. Volvamos a leer ahora 1 Corintios 10, versículos 7 al 11. Noten la advertencia. Ni seas idólatra, como algunos de ellos. Noten. Vimos en el martes que el mensaje de Pablo es que la iglesia no repita la historia. Pero ahora Pablo, al usar esto, también está dando una advertencia. Ni seas idólatra, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Noten, ni forniquemos. Estos son advertencias. Como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día como 23,000. Ni tentemos al Señor. Noten que estas son advertencias. Como también algunos los tentaron y perecieron por las serpientes. Noten. Ahora noten por qué hay una advertencia. Porque dice ahora, 1 Corintios capítulo 10, versículos 19 al 20, que esto que se hace cuando participamos de la idolatría, estamos participando de los demonios. Eso dice 1 Corintios capítulo 10, versículos 19 al 22. ¿Qué digo pues? ¿El ídolo es algo? ¿O lo que sacrifica a los ídolos es algo? Ahora dice Pablo categóricamente, antes os digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de ello. Esta es una advertencia, una amonestación, una advertencia muy fuerte, porque Pablo dice que no seamos como ellos, porque en un día murieron 23,000. Esta es una advertencia cruel, por no decir que es una amenaza, una advertencia en forma de amenaza. Aquí en el día miércoles viene hablando acerca de qué es lo que está pasando en la iglesia de Corinto.
En la iglesia de Corinto había muchos problemas. Uno de estos era que comían comida sacrificada a los ídolos, carne. Pero noten que dice el comentario acá. En 1 Corintios 10, 14 al 22, Pablo retoma el tema de los alimentos sacrificados a los ídolos, lo cual puede resultar extraño en muchas culturas actuales. Pero era algo común en los tiempos bíblicos. Cuando se sacrificaban animales a los dioses en los templos paganos, parte de esta carne se vendía en las carnicerías. Y también en las carnicerías, recordemos de que habían carnes que no eran sacrificadas a los ídolos y se mezclaba. Entonces era bien difícil que el cristiano pudiese distinguir ese tipo de carne porque estaban mezcladas. Pero dice Pablo que un cristiano podía comprar sin saberlo carne que había sido sacrificada a los ídolos. El consejo del apóstol fue que los cristianos podían comprar libremente esa carne porque era un caso especial, porque la carne se mezclaba con la otra carne, era bien difícil. Entonces Pablo dice, al no saber la carne que es sacrificada a los ídolos y la que no, entonces no hay ningún problema que compren carne, dice Pablo. Por eso es que Pablo en ese contexto dijo, cuando vayan a la carnicería, compra todo lo que hay sin preguntar, porque Pablo no está hablando de carnes inmundas. El tema de Pablo no es promover las carnes inmundas, sino que era las carnes sacrificadas a los ídolos. Si vas a la carnicería, compra sin preguntar. ¿Por qué? Porque las carnes se mezclaban. Muchos cristianos usan esa cita para decirte que Pablo está diciendo que hay que comer cerdo o comidas o carnes inmundas. El tema de Pablo no es comidas inmundas, sino que la carne sacrificada a los ídolos que se mezclaba en las carnicerías. Y Pablo le dice a los cristianos de Corinto que pueden comprar, no había ningún problema. Sin embargo, aunque los cristianos podían comer en casa la carne previamente sacrificada en templos paganos, 1 Corintios 8, 1 al 13, la práctica de entrar en los templos paganos y participar de sus festivales estaba claramente prohibida para los cristianos. Noten, por eso es bien importante que la cita la leamos en su contexto inmediato. Al mezclarse las carnes sacrificadas a los ídolos con la que no era sacrificada a los ídolos, era bien difícil que un cristiano la pudiese diferenciar. Así que tenía que comprar sin preguntar. Pero otra cosa era bien diferente, que los cristianos llegasen a participar de la idolatría en un templo pagano, porque ahí ya es otra cosa, porque ya lo estaban haciendo a propósito y sabían de que eso era abominable para Dios. Una cosa es hacer las cosas porque no se sabe, y otra cosa es hacer las cosas a sabiendas. Pablo es claro y enfático. Si las carnes que se venden en la carnicería han sido sacrificadas a los ídolos, cómprenla, porque es bien difícil de detectar, no se sabe. Pero otra cosa es que los cristianos participaran de los templos paganos o fuesen a participar de las fiestas de los templos paganos. Claramente, el criterio es claro. Los cristianos pueden comer esa carne en casa porque los ídolos no existen. 1 Corintios 8:4. Pero no deben participar de ceremonias paganas porque esto equivale a adorar los demonios. Noten, cuando nosotros hacemos las cosas sin saberlo, Dios no nos culpa de pecado. Aunque la ignorancia no disculpe el pecado, pero mayor luz, mayor condenación. La carne que se vende en la carnicería, bueno, que los adventistas no comen carne, pero la carne que se vende en la carnicería no es sacrificada a los ídolos, simplemente carne común. Una cosa es hacer las cosas por ignorancia, porque no se sabe, y otra cosa es participar a sabiendas de los sacrificados a los ídolos. Y ese es el caso de Pablo. Participar en rituales paganos equivale a tener comunión con los demonios, así como participar de la cena del Señor equivale a tener comunión con Dios. Noten, casos especiales donde Pablo escribió a una comunidad idólatra de Corinto. Pasemos al día jueves, venciendo la idolatría. ¿Cómo se vence la idolatría? Sencillo, con el amor de Dios. Cuando hay amor, no habrá lugar para los ídolos.
¿Cuándo es que se vence la idolatría? Cuando amamos de todo corazón a Dios, cuando Cristo muere en el corazón del creyente, no hay espacio para ídolo. Y noten Pablo lo que dice, 1 Corintios 8, 1 al 3. En cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos el conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Noten cómo contrasta el conocimiento y el amor. El amor edifica. El conocimiento sin amor envanece. O sea que para huir de la idolatría, tiene que estar Cristo en el corazón del creyente. O sea, el amor de Dios es un antídoto para huir de la idolatría. Cuando Cristo muere en el corazón del creyente, no hay lugar para ídolo. Pablo sostiene en 1 Corintios 8, 1 al 3, que el amor nos protege de la idolatría. Es claro, hermano. Esto está claro. Cuando seguimos ídolo, es porque en el corazón hay ausencia del amor de Dios. El amor de Dios es lo que sostiene el universo. Cuando no tenemos amor para con Dios, es que empezamos a seguir ídolo. Pero cuando en nosotros mora Cristo, no habrá lugar para seguir prácticas y costumbres idólatras. Noten, ahora, ¿dónde se manifiesta el amor de Dios? En sus mandamientos. Por eso que la lección acá viene hablando del joven rico, de que el joven rico aparentemente guardaba los mandamientos, pero era mentiroso desde la perspectiva de Dios, porque su ídolo era el dinero. El joven rico amaba más el dinero que a Dios mismo. O sea que el ídolo del joven rico era el dinero. Marcos 10:21, noten. Entonces Jesús mirándolo le amó. Noten esta palabra, le amó, porque el joven rico estaba falto de amor. Le amó y le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme y toma tu cruz. Muchas veces cuando nos enceguecemos por la avaricia y por la codicia, el dinero llega a ser nuestro ídolo. Este joven rico se jactaba de que guardaba los mandamientos desde su perspectiva, pero desde la perspectiva de Cristo no guardaba los mandamientos porque su Dios era el Dios Mamón, el Dios de las riquezas, el Dios del dinero. Noten, el problema de este joven rico era que amaba sus posesiones más que a Dios. Por eso, hermanos, la única forma de poder obedecer los mandamientos es con amor. Siempre que la Biblia habla de obediencia, lo relaciona con el amor de Dios. Juan dice, si amamos a Dios, vamos a guardar su mandamiento. Y Cristo dijo en Juan 14:15, si ustedes me aman, van a guardar mi mandamiento. O sea que para huir de la idolatría, para vencer la idolatría, es únicamente obedeciendo la ley de Dios por amor. Eso está claro. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son difíciles de guardar. Pero ¿qué otra cosa nos ayuda para huir de la idolatría y para vencer la idolatría? Es guardar el sábado. Mire qué interesante. La función del sábado es recordarnos de que solamente Dios merece la adoración porque Él es el creador. Cuando se guarda el sábado, estamos protegiéndonos de la idolatría. Esto dice Elena de White en el libro Conflicto de los Siglos, página 433, párrafo 2. Si el sábado se hubiese observado universalmente, los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el Creador como objeto de reverencia y adoración. Y nunca habría habido un idólatra, un ateo o un incrédulo. La observancia del sábado es señal de lealtad al verdadero Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Hermanos, cuando obedezcamos los mandamientos de Dios por amor, vamos a poder vencer la idolatría. La idolatría es ausencia de amor. Seguir la idolatría es porque nos hemos apartado de la ley de Dios que condena la idolatría. Tanto el primer mandamiento como el segundo condenan la idolatría en cualquiera de sus aspectos o fases o esferas.
todo aquello que aparta a Dios de nuestro corazón es un ídolo. O sea, la idolatría no solamente es, hermanos, adorar imágenes, como lo hace el catolicismo romano. La idolatría tiene que ver con todo aquello que nos aparta de Dios. Pueden haber ídolos físicos e ídolos espirituales. Pablo lo dice, Colosenses 3, noten, para que veamos, Colosenses capítulo 3, dice así, versículo 5, Colosenses 3:5, haced morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es también idolatría. Así que, hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros, para que no podamos imitar la idolatría de Israel y podamos mantenernos puros y alejados de toda práctica idólatra. Dios nos ha llamado para que seamos especial tesoro, real sacerdocio, una nación santa. No podemos imitar las prácticas del mundo. Dios nos ha llamado a santidad para que seamos imitadores de Él y poder andar en sus mandamientos. Dios nos bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Oremos para que Dios nos ayude y nos dé fortaleza con su Espíritu para que seamos hijos de Dios legítimos para no practicar ninguna especie de idolatría. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por esta lección de escuela sabática. Gracias por tu palabra. Hemos aprendido mucho de que como hijos de Dios no tenemos que seguir la idolatría como lo hizo Israel. Gracias, Señor, porque nos has hablado en esta hora. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, nos habla al corazón. Bendice a tu pueblo, que este mensaje no solamente pueda ser teoría, sino también podamos obedecerlo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, como siempre lo hacemos, si aún no se ha suscrito al canal, suscríbanse. Para nosotros como ministerio es importante porque esto nos ayuda a crecer. Vean también los videos, compartan los videos, den me gusta y comenten, porque solamente así nuestro ministerio va a poder crecer para que muchas almas conozcan la verdad presente y puedan prepararse para el retorno de Cristo. Dios me los bendiga. Maranata.